El mundo de las matemáticas. Al aproximarse la tarde, se intensifican los esfuerzos para llenar las 16 páginas del Highlights. Rini Golding, editora de las noticias internacionales, examina las historias con su equipo. Sobre la reducción de armas nucleares en todo el mundo, propuesta por el presidente. Uno de los puntos que se les evalúa cuando participan en una competencia internacional del periódico es si terminan el periódico a tiempo. Lectura medida. Debemos organizar. En su junta matutina, la editora Marissa Logan apresura a Rini en busca de una historia internacional de primera plana. He estado esperando toda la mañana para que me confirme la entrevista. Yo creo que sería bueno tratar de obtenerla, aunque sea por teléfono. Si pudiéramos obtenerla, sería el encabezado principal. Rini anda tras una respuesta de Gorbachev a la propuesta de reducción de armas nucleares del presidente Bush. Estoy anunciando el día de hoy una serie de iniciativas de desarme que afectan todos los aspectos de nuestras fuerzas nucleares en infantería, en marina y en la Fuerza Aérea. En el Times, el editor Alan Cobbs regresa de su junta editorial. ¿Hay algo nuevo? Al investigar una noticia, los reporteros empiezan por hacer su primer contacto por teléfono. Soy Rini Golden, Rini telefonea a la embajada rusa. de un periódico escolar. Esto no siempre es posible, así que los principales contactos tienen que ser en persona. Este equipo de reporteros se dirige al mercado de pescado del pueblo en busca de una historia con dimensión europea. ¿Qué tan largo es? Alan comenta con el subeditor John Mayer la distribución final del reportaje de la encuesta Gallup. Es muy interesante. Creo que podría funcionar muy bien en este espacio. Ahora analicemos las tablas. Pero recuerda que las noticias de política no nos permitirían entrar en primera plana. Sí. Me dijo que le enviara una carta, pero ya no nos queda tiempo. ¿Dónde podríamos ponerlo? En el Highlights, dos jóvenes inexpertas en la organización de una página tienen dificultad para ajustar el espacio de un artículo. Tenemos muchos problemas. Marissa viene en su ayuda. Que la historia es muy larga. Sí, no sabemos cuánto espacio ocupará. Bien. Cuenten 10 palabras por cada centímetro en la columna. Sí. Esto les daría más o menos 24. Y multiplicando... Highlights ha sido diseñado de tal manera que por cada centímetro en la columna hay 10 palabras. Por lo tanto, en una columna de 24 centímetros habrá alrededor de 240 palabras. 20... Con esto es una columna de alrededor de 400 palabras. ¿Y si movemos estas fotografías? Después miden la longitud del artículo para saber de cuántas palabras es. Marissa crea más espacio recortando una fotografía para obtener una columna extra. Ponemos una columna completa a la izquierda y ponemos el resto de la historia acá. Veamos este espacio. Creo que mide 15 centímetros. ¿Y 15 que teníamos? Sí. Esto nos da 300 palabras y necesitamos poner 400. 400. Por lo que necesitamos recortar una fotografía de aquí. ¿Cómo haría un recorte de 100 palabras? Esto sería como 10 centímetros más. Los reporteros concluyen su historia con un sabor internacional. ¿Afectaría su sabor la forma en que las cazan? No, definitivamente no. Porque creo que si tú te refieres al artículo que apareció en el periódico acerca de la forma en que las cazan y el tiempo que pasan aún vivas fuera del agua... Necesitaremos diferentes tonos para hacer que los encabezados resalten. Marissa y Clint, el editor asistente, toman las decisiones finales sobre los tonos que usarán en los encabezados de cada página. Lo dejamos en amarillo y verde. En el Times, el subeditor está listo para concluir la organización del reportaje de la encuesta. La primera decisión es en cuántas columnas distribuir el artículo. Creo que en estas 3 columnas quedarían las 3 tablas. Sí, ¿serían dobles? No, son sencillas. Déjame ver. Entonces, ¿de qué medida quedarían? Quedarían de 40 centímetros. Sí. Y las tablas miden 4. La primera idea fue insertar las tablas en la columna de en medio.
Sí, ¿y qué podemos hacer entonces? Podemos hacer una maniobra. Tenemos 40 centímetros aquí. Entonces, Mejoraron la distribución al mover una de las tablas al fondo de la primera columna. Pero la historia es demasiado larga para el espacio. La computadora les indica recortar 6 líneas. Todas las líneas están ocupadas. Favor de llamar más tarde. ¿Qué haré ahora? Mientras tanto, la historia de las ancas de rana está tomando forma. Es cierto, se descomponen muy pronto, si no están bien congeladas. ¿Y tiene muchos clientes que las compran? No muchos. Se venden por docena y son algo costosas. ¿Sabes? La mayoría de las personas las... No es la historia que Darren deseaba, pero al menos tiene una historia más que Rini. populares. ¿Has intentado en Nueva York? Habría Sí, que no hemos probar. intentado ahí todavía. Bien, pero escuchen, tenemos menos de 2 horas antes de cerrar la edición. Melissa acepta que la noticia de la primera plana sea de los Estados Unidos, pero el tiempo apremia. Mira esto. La cacería de buenas noticias continúa. Uno se refiere a los regalos que reciben las madres en su día. Esto significa que Que sí. podemos completar la sección de nacionales Sí, tienes con eso. razón. Teníamos un gran problema de espacio hace 5 minutos y ahora tenemos mucho espacio. Esperamos poder imprimir la nota política en primera plana, pero aún no la tenemos lista para incluirla. Ayúdame a medir esto. Veamos qué es lo que tienes. La gente debe escribir y medir los artículos lo más rápido posible para poderlos incluir en la edición que será publicada. En el Times, el artículo de la encuesta es pegado. El espacio en el cual el resto de las historias serán finalmente distribuidas es determinado por los anuncios publicitarios. ¿Qué otros factores se podrían considerar para organizar el resto de la página? Así es como quedó finalmente la página del Times. ¿Ya terminaron? Sí. Muy bien. Fantástico, esto será la primera plana. Sí, necesitamos hablar con él porque en 2 horas cerraremos la edición del periódico. De repente, Rini obtiene un buen resultado. Una entrevista telefónica con un vocero del presidente Bush. Esto es fantástico. Grandioso. La entrevista duró 26 minutos. No, 28. ¿Usted piensa que la propuesta sobre el desarme nuclear del presidente Bush será bien recibida por Gorbachev? ¿Estará él de acuerdo con la propuesta? Yo pienso que esta propuesta es algo muy bueno, que ayudará en gran medida al desarme Esta nuclear es. de las naciones. ¡Hey, chicos, terminamos! Se habían vendido suficientes anuncios para permitir que Highlights fuera impreso por las prensas de un periódico local. Y ellos mismos se volvieron parte de la noticia. Fueron mencionados en la televisión británica. El periódico editado por los jóvenes de la escuela Highview fue impreso para conmemorar... ¿Cómo decidiría qué poner en la primera plana? 2 de octubre.